es mi oración que al terminar el año podamos crecer más todavía en el conocimiento del Señor. Yo estoy seguro que hemos crecido en estos últimos años, en estos años hemos crecido en el Señor y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Señor, en nuestra profundidad de relación con el Señor, pero también tenemos que crecer en relación y en profundidad con nuestros hermanos. Amén. Siempre hacemos un llamado a que nos conozcamos, a que somos una familia. Recuerden que nuestro lema aquí en Iglesia Altar es que todos somos uno y Cristo es el Señor de todos. Amén. Eso promovemos. Es importante que seamos familia, que seamos creyentes, que nos conozcamos. No queremos ser masa. Esto no es un concierto donde venimos y disfrutamos y nos vamos cada quien a su casa, sino que tratamos de estrechar relaciones como hermanos, como cuerpo de Cristo. Amén. Esta mañana mi amada Anita no me acompaña, amaneció un poco enferma, como con alergias, así que llévenla en sus oraciones ahí, por favor. Y estemos orando también por aquellos que están enfermos, que están pasando por diversas situaciones de temporada. Amén. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos sane y que estemos bien, amén, pronto para la gloria del Señor. Amados hermanos, estamos en esta serie y en este tiempo queremos dedicar enero para lo que hemos llamado renovación espiritual. Hacemos un llamado a todos nosotros para renovar nuestra espiritualidad, pero tenemos que iniciar este proceso de renovación iniciando con una evaluación. Tenemos que evaluarnos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si está fortalecida, si a lo mejor se ha descuidado un poco, yo no sé cómo estamos. Y todo proceso de renovación, gracias mi hermano, tiene que empezar con esta evaluación, que podamos evaluarnos todos y a partir de ahí iniciar esta renovación espiritual. El día de ayer iniciamos este desafío que es el 21 días de ayuno. Amén. Yo espero que todos estemos participando. Si alguien no sabía, se le pasó, puede empezar hoy o mañana, si es que ya hoy desayunó tacos, pero puede empezar mañana, todavía hay tiempo. Pero queremos apartar 21 días, queridos hermanos, para practicar lo que se conoce como el ayuno de Daniel, y de eso vamos a hablar el día de hoy, para que todos estemos conscientes, estemos conocedores de en qué consiste este ayuno, por qué lo practicamos, por qué es necesario, y que todos nos involucremos. Créanme, queridos hermanos, que cuando empezamos a ayunar, hay cosas hermosas que empiezan a suceder a nuestro alrededor. Yo crecí en la iglesia, como ustedes saben, y yo recuerdo que todos los sábados ayunábamos los niños. Yo no sé si a alguien le tocó eso, pero los sábados los niños íbamos a la iglesia y estábamos ahí hasta las 10 de la mañana. Y cuando era uno niño, ayunaba hasta las 10 de la mañana. Y después, cuando uno ya era adolescente y cumplía 12 años, ya nos alargaban 2 horas. Y ayunábamos hasta las 12 del día y entregábamos después de la escuela dominical. ¿Se acuerdan? ¿A quién le tocó eso? Íbamos en ayuno los domingos y a las 12 del día, terminando la escuela dominical, entregábamos el ayuno. A mí se me hacía larguísimo. Parecía que eran como las 7 de la noche. Y ahorita digo, no puede ser que ayunamos tan poquito. A las 12 del día no, se pasa ahorita muy rápido. Pero recuerdo que de niño se me hacía una eternidad llegar a las 12 del día. Luego la conferencia y Dios mío, en hambre. Y eso era todos los domingos. No sé si ustedes se acuerdan, pero así nos tocó a muchos de nosotros. Y algunos adultos ayunaban hasta las 6 de la tarde. Mi padre, por ejemplo, ayunaba hasta las 6 de la tarde y entregaba después del culto de la tarde, de la noche, que eran a las 6 o 7 de la noche, y terminando entregaba su ayuno. Y eran prácticas continuas, que con el paso del tiempo, algunas de estas se perdieron, quizás porque ya las escuelas dominicales en algunos casos cambiaron de modalidad, los cultos se hicieron tempranos, pero son prácticas que son necesarias hacerlas, porque fortalecen nuestra vida. Algunos todavía tenemos la costumbre de ayunar el domingo porque así nos formaron. Pero los que no, es importante que estemos ayunando. Los judíos en la época de Jesús ayunaban 2 o 3 veces por semana. ¿Sí? 2 o 3 veces por semana ayunaban ellos. Jesús también ayunaba con sus discípulos, practicaban el ayuno. No ayunaba como lo hacían los fariseos. Por eso le decían comelón y bebelón. ¿Se acuerdan? Que se la pasaba comiendo y no ayunaba como hacían los fariseos. Jesús tenía otras disciplinas interesantes que nosotros tenemos que practicar para poder estar renovados espiritualmente. Y por eso es que en este inicio de año, del año 2025, estamos llamándoles a todos a una renovación espiritual. Quiero que estos 21 días de ayuno sea un compromiso con el Señor. No lo haga conmigo.
No lo haga ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con su familia. Tiene que hacerlo con el Señor. Es un compromiso con Dios. Amén. Porque yo recuerdo de niño que a veces nos daba hambre como a las 11 de la mañana y como nos sacaban allá afuera, algunos traían escondidos en la ropa un pancito por ahí y nos tentaban. Decían, ¿tú estás ayunando? Sí, es que ya no aguanto. No, pero no te preocupes, aquí traigo un pan, ¿no? Nadie nos va a ver y nos comíamos un pan a veces escondido. Y obviamente luego uno se sentía re mal, ¿no? Señor, pequé, ¿no? Porque a veces cuando uno crece, uno cree que el compromiso es con la gente que está ahí, con los líderes, con el que está al frente, pero ya en la medida que uno crece y uno madura, sabe que estos compromisos se tienen que hacer con el Señor. Amén, son compromisos con Dios. Y Dios es el que nos ve en todo momento, Dios es el que nos cuida, Dios es el que está con nosotros. Hay un conferencista muy famoso llamado Yokoi Kenji, no sé si han escuchado alguna de sus conferencias. Yo empecé a escucharlo porque él es teólogo y se dedicó a conferencias después. Y Yokoi Kenji dice que cuando se fue a Japón, él creció en Colombia, y cuando llegó a Japón se dio cuenta que había semáforos de peatones. Entonces, una noche iba él corriendo ya a su casa desesperado, ya quería llegar, y resulta que el semáforo de peatones estaba en rojo para cruzar la calle. Y entonces él, como buen colombiano, buen latinoamericano, dijo, pues no hay nadie, me lo paso en rojo. Y en Japón es un delito pasarse un semáforo en rojo, como si usted se pasara aquí el semáforo en rojo en su auto. Entonces había una persona ahí esperando pacientemente que el semáforo cambiara a verde, y él dijo, yo me lo voy a pasar total, no pasa nada, no hay nadie. Ya era de noche. Y cuando él está a punto de cruzar, dice que volteó a ver y era su papá que estaba ahí esperando el semáforo. Y su papá es un japonés, crecido en Japón, con todos los valores japoneses. Y dice que él se detuvo y le dijo, papá, ¿qué te parece si nos cruzamos el semáforo de una vez? No hay nadie, nadie nos está viendo. Y que su papá lo miró y le dijo, yo me estoy viendo. Y esperó hasta que el semáforo cambiara a verde, ¿no? Y dice él, eso me cambió la vida. Entonces, cuando ayunamos y cuando hacemos compromisos con Dios, tenemos que decir eso, yo me estoy viendo, pero sobre todas las cosas, el Señor es el que me está viendo. Amén, porque lo hacemos para Él. Amén, lo hacemos para su gloria, lo hacemos para que el Señor trabaje en nosotros. Estos son sacrificios para que el Señor trabaje en nosotros. Amén, para que el Señor haga algo en nosotros. Y fíjense que cuando hablamos de ayuno, tenemos que pensar varias cosas que quiero dejarles esta mañana. Primero, entender que el ayuno no es un invento de la iglesia. Jesús ayunó. Era una práctica que ya hacían. De hecho, dice Mateo capítulo 4 que Jesús ayunó 40 días. Amén. Los que vinieron al estudio hace como 3 meses saben que el 40 es un número simbólico que significa totalidad, significa plenitud, significa cuando se cierra un ciclo. No hay que literalizarlo. ¿Bien? Entonces Jesús ayunó el tiempo necesario para empezar su ministerio, el tiempo que Jesús requería, el tiempo importante, el tiempo en que Dios le dijo hasta aquí. Y eso es importante. Tenemos que ayunar hasta que nosotros estemos conscientes y seguros de que es el tiempo de Dios. Amén. Entonces, claro que si usted dice, yo creo que el tiempo de Dios es ayunar hasta las 10 de la mañana, pues no, eso no está bien. Me explico, tiene que ser un tiempo en el que usted decida hablar con Dios. Y Jesús enseñó sobre el ayuno. En Mateo 6, capítulo 16, Él le dice a sus discípulos, cuando ayunen, hagan esto. No pongan cara triste. Jesús no dijo por si algún día ayunan o si ayunan algún día. No, cuando ayunen. Así que el ayuno, queridos hermanos, es una disciplina que más que cualquier otra cosa revela las cosas que nos controlan. Eso es lo bonito del ayuno. Revelan las cosas que nos controlan. Nosotros empezamos el día de ayer y por ahí subí una foto de un guacamolito que comimos. Amén. Muy rico, por cierto, y una toronja. Y por ahí de las 4 de la tarde abrí el refrigerador y había un pedazo de pastel de mi cumpleaños. Y lo tuve que reprender en el nombre de Jesús. Porque inmediatamente, precisamente cuando uno está en ayuno, empiezan a salir estas cosas que más nos atraen. Un gansito congelado, ¿sí? O si ya uno dejó de comer carne, la carne empieza a surgir, pero no solamente en temas de alimento,
En realidad, cuando estamos en ayuno, empiezan a surgir, hermanos, y a ver con más claridad las emociones que nos controlan. Por eso la gente cuando entra en dieta, por ejemplo, entra dieta en enero y ya después de 2 días de estar a dieta, queda viendo a los demás como diciendo, uy, qué feo comen ustedes. ¿No les ha tocado? Ven a los demás y dicen, uy, qué horrible comen. Yo así comía antes, dicen, ¿no? Así de mal comía antes, ¿no? Y lleva 2 días de dieta. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente cuando nos metemos en empezamos a ver la vida y las cosas desde otra perspectiva que cuando estamos ahí no las vemos. No nos damos cuenta. Solo el ayuno comienza a revelarnos algunas acciones, algunas actitudes que no están bien, pero el ayuno permite que las evaluemos, que las valoremos. Incluso emociones como la ira, la amargura, los celos, los conflictos, los miedos pueden salir a la superficie. Ahí nos damos cuenta que no estamos bien, que tenemos ciertas actitudes. Por eso cuando estamos ayunando, amados hermanos, es más que abstenernos de cosas. El ayuno expresa y profundiza nuestra hambre de Dios. Tenemos que cambiar el hambre por las cosas que comemos acá para reemplazarlas por el hambre de la presencia de Dios. Tenemos que tener hambre de Dios. Mi salmo favorito, ustedes lo saben, es el Salmo 42, cuando dice el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Mi alma necesita al Señor. Mi alma anhela la presencia de Dios. Y ese es el deseo y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando hablamos del ayuno de Daniel particularmente, hay varias preguntas que surgen. ¿Por qué un ayuno de Daniel? ¿Por qué se llama el ayuno de Daniel? ¿Será que el que lo inventó, el pastor que lo inventó se llamaba Daniel? No. El ayuno de Daniel, hermanos, es porque está en el libro de Daniel. Y este mes estamos leyendo el libro de Daniel. Ahorita que lo estoy leyendo y lo vuelvo a releer, cómo me ha pegado. El capítulo 2 casi me hizo llorar. Hace unos días que nos tocó leerlo. Precioso. Ver cómo Dios, amén, se manifiesta y se revela. Y antes de hablar del ayuno de Daniel y dar las directrices, hermanos, para que todos participemos de manera adecuada, déjenme decirle que la palabra ayuno en hebreo no suena a ayuno. En ayuno en hebreo es taparse la boca. Eso significa ayuno en hebreo. ¿Sí? Taparse la boca. ¿Ok? De hecho, así dice un Proverbios. Cuando vayas a casa del rico, pon cuchillo a tu garganta. ¿Sí? Para que no comas de más. Entonces, a veces se lo decía a mis hijos de niño, me decían, ¿por qué me quieres matar? No, le digo, es el Proverbios. Y significa, tápate la boca. Entonces, ayuno significa en hebreo eso, taparse la boca para no comer. En griego, cuando traducen los escritores bíblicos esta palabra al griego, en griego es que significa abstinencia, abstenerse. Eso significa la palabra ayuno, taparse la boca en hebreo y en griego significa abstinencia. En este caso, pues, abstinencia de alimentos. Un ayuno judío, hermanos, como encontramos en la época de Jesús, los fariseos y todos, duraba 24 horas un ayuno judío. 24 horas. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba el día siguiente a las mismas 6 de la tarde. Eran 24 horas. Entonces, en estos ayunos judíos ni siquiera tomaban agua. Está demostrado que no tomaban ni siquiera agua, no comían ni bebían absolutamente nada. En el ayuno más primitivo se vestían de cilicio, es decir, se ponían una ropa muy viejita, muy áspera y se tiraban en el suelo con ceniza en algunos casos. Cuando había mucho duelo, por ejemplo, y así estaban 24 horas ayunando. Hay algunas culturas que llevaron esto al extremo. Por ejemplo, hay algunas prácticas judías, hindúes, sí, donde ayunan igual 24 horas, pero un día antes se preparan la comida que más les gusta. Y cuando va a empezar el ayuno, o cuando están a mitad, creo, del ayuno, más bien, la calientan y que salga el humo y se la ponen enfrente y ahí están sentados frente a la comida que más les gusta para no comerla. Ya cuando el hambre aprieta. Gracias a Dios que eso no está en la Biblia, así que no lo practiquen, ¿ok?
Pero algunos llevaron al extremo como una forma precisamente de confrontar los deseos, porque el ayuno confronta nuestros deseos acerca de qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos. En el libro de Daniel encontramos una serie de mensajes interesantes, muchos mensajes. Incluso Daniel en los últimos capítulos es considerado un libro apocalíptico porque trae mensajes bastante complejos. Ahí vienen las famosas 70 semanas, por ejemplo, que se conocen como las 70 semanas de Daniel. Ahí vienen los diferentes reinos que van a dirigir el mundo antes de que llegue el tiempo del fin, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter ahí. Uno de ellos es el tema del ayuno. Daniel habla del ayuno y nos detalla cómo se debe llevar a cabo. No entra obviamente en tantos detalles, pero sí nos arroja alguna información interesante. El ayuno, queridos hermanos, se ha demostrado que tiene grandes beneficios. Eso ustedes lo saben ya porque hoy es popular. Hoy se habla mucho del ayuno, los nutriólogos hablan del ayuno, las personas que se dedican al estudio del cuerpo hablan sobre el ayuno y todo el mundo habla hoy sobre el ayuno y lo importante y beneficioso que es para el cuerpo. ¿Por qué se ha vuelto popular el ayuno? Porque muchos de los alimentos que consumimos actualmente, que son populares, no son los mejores para nuestro cuerpo. Y usted lo sabe, muchos de los alimentos que consumimos, que son populares, no son saludables en realidad. Me acuerdo cuando salió el cereal. Yo nunca de niño comí cereal. Y ya cuando me empecé a enterar del cereal, lo vendían como el producto más saludable para el cuerpo. Come cereal en las mañanas y vas a estar saludable. Y uno dice, pues wow. Y luego tenía chocolate y todo eso. Y uno, no, pues qué bueno, ¿no? Está muy saludable, qué bueno, así no me voy a enfermar. Y resulta que no, que es azúcar. La mayoría de los cereales contienen excesos de azúcar. Colorantes exactamente, y ni siquiera son cereales en la mayoría de los casos. Entonces, lo mismo pasó con el sándwich. Me acuerdo cuando salió el pan blanco Bimbo y comerse un sándwich en la mañana, era como el desayuno ideal. Cómete un sándwich en la mañana, en lugar de andar comiendo chilaquiles y todo eso que come uno como mexicano, un sándwich y vas a estar saludable. Y resulta que no, que el pan blanco es también una harina ultra procesada y que tiene grandes efectos negativos para el cuerpo, etc. Por todo eso, en la cultura en la que vivimos hoy, que estamos rodeados de tantas, y más en México, hermanos, de verdad, más en México. Yo me sorprendí. Cuando iba a Ecuador, me dice una mexicana que estaba allá, ¿puedes traerme, por favor? Me dio una lista, tráeme cacahuate con chile, tráeme un gansito, tráeme unos taquis, y tráeme, no me acuerdo más, como 5 cosas. Entonces, yo nunca había salido de mi país en mi vida, entonces, cuando vi la lista y mi maleta estaba ya llena, yo dije, ¿y para qué me pidió todas estas cosas desde acá? ¿Será que sabe más rico? No sé. Yo dije, llegando allá se los compro. Y llegando allá, hermanos, fui a las tiendas y no había nada de eso. Ni gansito, ni pingüino, ni submarino, ni... Y entonces le dije a ella, discúlpame, la verdad no me entraba en la maleta y yo pensé que acá podía comprarlo. Y me dijo, no, si te lo pedí es porque acá no existen. Y cuando mi esposa vino acá y vio todo lo que hay en el Oxxo, se sorprendió. Y dijo, wow, ¿cuántas cosas comen ustedes? Y sí, varían mucho las dietas de un país a otro. Y estamos inmersos en esta cultura que es nuestra, que es muy bonita, pero que también puede terminar perjudicándonos. El primer pasaje que habla sobre el ayuno lo encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8. No es propiamente un ayuno como tal, pero conviene analizarlo para tener claridad acerca de esto que Daniel dice en el capítulo 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón, no que contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hay 2 explicaciones de por qué no quiere contaminarse. La primera es que esta comida estaba sacrificada a los ídolos, como ya hemos dicho en algún momento. Pasaba por una serie de dioses y de ídolos y después se la presentaban al rey, probablemente. Y la segunda explicación es que estas comidas tenían cosas que un judío no comía. Es decir, a lo mejor al rey le iban a servir un camarón ese día y ustedes saben que en la dieta judía no se puede comer camarón. A lo mejor era un puerco al horno, pero no, un judío no puede comer puerco. Es decir, puede ser que también
por el estilo, el tipo de comida. De hecho, hoy los judíos tienen un sistema ahí que se llama kosher, ¿no? Kosher, comida kosher, los musulmanes también, que es cuando van a un restaurante, que si tiene ahí la insignia kosher, significa que no hay puerco, no hay camarón, no hay, que ellos pueden comer porque no tiene los alimentos que ellos tienen prohibidos. Así que probablemente Daniel entonces no participa o no se contamina porque comían cosas que un judío promedio no comía. Así que le pide al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a ustedes, me va a condenar y me va a cortar la cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y después haz lo que a ti te parezca. Eso significa que durante 10 días están a pruebas y les dan legumbres y les dan agua solamente. Algunos dicen que esto puede ser un ayuno de Daniel también. Sin embargo, no hay la palabra ayuno propiamente. No está presente. Básicamente fue una dieta estricta para no obligarlos a contaminarse con la comida del rey. Y lo más seguro es que no hayan sido 10 días. 10 días estuvo a prueba con el jefe de los eunucos. Estos entrenamientos, según la historia, duraban hasta 3 años. Así que lo más probable es que entonces durante esos 3 años, Daniel y sus amigos estuvieron comiendo legumbres y agua como parte de la dieta y de su entrenamiento en el palacio del rey. Es decir, no comieron la comida del rey para no contaminarse. Entonces 3 años ya es bastante tiempo, ¿verdad? 10 días como quiera, pero 3 años ya es otra cosa. Pero esto habla del compromiso, del carácter, de la determinación de estos jóvenes de serle fiel a su Dios. Amén. Entonces eso habla de la perseverancia también. Y aunque era una dieta, no era un ayuno como tal, hay que resaltarlo ahí. Ahora, el otro pasaje que habla sobre el ayuno está en Daniel capítulo 9, versículo 3. Ahí sí se menciona claramente la palabra ayuno. Daniel capítulo 9, versículo 3. Ahí nos dice que Daniel propuso ayunar. Se puso en ayuno, en súplica y en ruego. Ahora, lo que llama la atención en el capítulo 9 y en el capítulo 10, que vamos a analizar también, es que Daniel ayuna cuando está afligido, cuando está preocupado. Es que ayuna. Y déjeme decirle que si hacemos nosotros una lista de los motivos para ayunar según la Biblia, podríamos decir que se ayuna cuando se está preocupado, cuando se tiene que tomar decisiones, se ayuna. Cuando hay algún problema, cuando uno no ve la salida, uno ayuna. Cuando está en dilema si voy para allá o voy para acá, las dos propuestas se me hacen muy buenas o las dos ideas se me hacen muy malas, ¿por cuál me voy? Por la menos peor. Ahí es cuando ayunan. También ayunan cuando estaban en guerra, cuando estaban en invasiones, un problema serio. Esto significa que hay que ayunar cuando no veamos la salida, cuando de pronto nos veamos abrumados, nos sintamos rebasados y que no sabemos ya ni qué hacer. Hay que ayunar, porque cuando ayunamos, la mente, el Señor nos las aclara. Pero el capítulo o los versículos que hablan del famoso ayuno de Daniel que estamos practicando es el que está en el capítulo 10, por favor. Vamos a Daniel, capítulo 10. Ahí está el famoso ayuno de Daniel. Y es el que se toma como fundamento para promover, para describir, para aplicar este ayuno que estamos practicando como iglesia. Daniel capítulo 10. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Acuérdense que Daniel se llamaba Belsasar ahí en Babilonia. Era su nombre babilónico. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande.
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, dice, yo, Daniel, estuve afligido. Subraya la palabra afligido por espacio de 3 semanas. Si usted está afligido, hermano, está bien, vaya al psicólogo, pero ayune también. Si usted está afligido y está afligida, está bien, vaya a consejería, pero ayune también. No podemos reemplazar las prácticas bíblicas, amén, por cuestiones contemporáneas. ¿Está afligido? Ayune. Un episodio que más recuerdo de mi familia fue cuando falleció mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno. Mi padre no pudo ir a verlo por diversas situaciones y cuando murió y cuando pudo ir a verlo ya lo habían enterrado. Y mi padre se puso afligido. Nunca había visto afligido a mi papá como esos días con el duelo, con el dolor. ¿Y saben qué hizo? Se metió al templo y estuvo ayunando toda la semana. Porque le dolía, porque tenía mucho dolor en su corazón, porque no sabía cómo lidiar con ese duelo. Y recuerdo que se encerró y lo escuchaba yo a lo lejos llorar en el altar ayunando. Y eso a mí me impactó. Porque es verdad, hay que ir al psicólogo, hay que ir con los consejeros, hay que ir con los terapeutas, pero también ayune. Métase con Dios. No hay mejor terapia que cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos llena, nos inunda, nos aclara la mente, nos fortalece. No hay mejor terapeuta que nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y Daniel dice que estaba muy afligido y por espacio de 3 semanas ayunó. En medio de esa aflicción comienza a ayunar. Y si queremos saber en qué consiste el ayuno de Daniel, aquí están algunas directrices. Número 1, no comí manjar delicado. No entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Voy a leer el mismo pasaje ahora en la versión TLA porque nos las explica un poco mejor. Si usted tiene la TLA, ahí vaya conmigo. Estamos en Daniel capítulo 10. Yo tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar cuando eso sucedió. Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También ese sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas, dice, estuve muy triste y no comí carne, ni tomé vino, y aquí está la mejor traducción, ni probé nada de lo que me gustaba. Algunas otras versiones lo traducen, y no probé nada exquisito. La palabra exquisito, ustedes saben que en gustos se rompen géneros, dice el dicho. Porque a lo mejor a alguien le gusta un taco al pastor, pero a alguien no le gusta. ¿Verdad? A lo mejor a alguien le gusta un gansito, pero a alguien no le gusta. Y así. ¿Ok? Entonces, más bien, la traducción es como dice aquí. No probé nada de lo que me gustaba. De aquellas cosas que para mí eran mi deleite, me las quité, las eliminé. Así que para poder establecer en qué consiste el ayuno de Daniel, usando estos versículos que están aquí, podemos concluir algunas cosas. Usted puede entrar al grupo de Iglesia Altar y ahí le pusimos una imagen de qué cosas se pueden comer y qué cosas no se deben de comer durante el ayuno de Daniel. Amén. Así que véanlas ahí, por favor, descárguelas y manténganlas presentes. Pero lo que debemos de evitar, queridos hermanos, son estos manjares deliciosos o todo lo exquisito, es decir, todo lo tentador y lo agradable al paladar. ¿Qué es lo que más le agrada a usted, a su paladar? A mí me gusta mucho el café. Me lo tomo todas las mañanas. No lo tomo en la noche porque me quita el sueño, y gracias a Dios por eso, si no también me lo tomaré en la noche. Pero todas las mañanas yo empiezo mi mañana con un café. Amén. Y obviamente pues es lo primero que tuve que quitar. Mi café. Ayer anduve temblando, pero ya se me quitó hoy. No es broma. Pero quité el café porque es algo que me gusta. Y no me gusta el té. Mi esposa le encanta el té de manzanilla y esas cositas de verdes. A mí no me gusta y es lo que he estado tomando estos días.
Y wow, ahorita veo a los que toman un café y digo, qué mal comen ustedes. Ah, no es cierto, no es broma. Amén. 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 El hígado, exactamente. El té. Así que, bueno, té verde, no té negro con doble shot de cafeína. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo más exquisito? Por ejemplo, dicen que para nosotros en este siglo son las harinas que se vuelven muy atractivas para el paladar. Las harinas refinadas son atractivas para nuestro paladar. Por eso nos gustan mucho las galletas, los panes y todo aquello. También los azúcares. Ustedes saben que vivimos en una cultura actualmente de azúcar, como nunca antes. Los que crecimos en los pueblos saben que el azúcar se consumía muy poco, pero ahorita estamos en la cultura del azúcar. Y ustedes saben que el azúcar es un estimulante. Y cuando comemos azúcar, ahí les recomiendo, vean un videíto que se llama Casi Creativo, así se llaman unos chicos que creo que son cristianos, y hacen videos para hablar de cómo, muñequitos muy atractivos y muy divertidos, de cómo el azúcar estimula el cuerpo. Así que hay que suprimir las azúcares, los chocolates, obviamente, y todo lo que se procesa ahí, los alimentos procesados, hay que quitar las galletitas, ¿sí? Si está ayunando, no pase por unas barritas, no sé cuál le gusta a usted, un emperador o todo ese tipo de cosas que a veces uno come a cada rato, unas sabritas, no pase por las Doritos, por los Takis, por esas cosas. Todos estos que son alimentos procesados hay que quitarlos. También dice que no comió carnes, y estos son los alimentos de origen animal. Hay que suprimir, pues obviamente la carne en todas sus presentaciones, ni asada ni nada, de puerco, de res, ¿sí? De pollo, ¿sí? Incluso el pescado también. Algunos, si por la dieta necesitan comer algo de carne, pues sería pescado, coman pescado. Claro que sí, no se vaya a poner un zarandeado de 1 metro, ¿no? Porque está en ayuno. Trate de comer lo menos posible, a mantener el cuidado. Acuérdense que es un sacrificio, nos estamos absteniendo. Amén. Entonces, estas cosas hay que irlas quitando de nuestra dieta. ¿Y qué se puede comer? Lo que dice ahí, comí legumbres y comí agua. Es decir, quitó todas aquellas cosas y lo que se hace es reemplazarla por legumbres, por frutas, por verduras. Amén. Todo aquello que no sea un jamón, que no sea tocino, que no sea, y más bien haga eso, ¿no? Ayer yo subía una foto por ahí de un guacamole que hicimos para comer con una toronja, y luego le dije a mi esposa, pues bueno, hay mucho frijol guardado ahí, vamos a hacerlo y comernos un caldito de frijol, arroz, avenas, y durante estos 21 días, hermanos, vamos a mantener comiendo así, y para desintoxicar el cuerpo, desintoxicar la mente. Pero sobre todo, y con esto quiero concluir, el ayuno no sirve sin la oración. Ayuno sin oración es dieta, no es espiritual. Y obviamente una dieta es muy buena, su cuerpo se lo va a agradecer, su cuerpo va a estar contento con usted. Pero cuando nosotros ayunamos y oramos, dejamos de comer y oramos, esto se vuelve en una disciplina espiritual. Quiero pedirles que todas las mañanas estemos orando. Y por eso a partir de mañana vamos a venir aquí a las 6:30 de la mañana a orar. Va a estar abierto aquí de 6:30 a 7:30. Usted puede venir a las 7, puede venir a las 6:40, puede venir a las 7:15, solamente sabiendo que de 6:30 hasta las 7:30 va a estar abierto, y de ahí ya nos vamos a nuestras actividades diarias. Pero queremos invitarles, si usted trabaja y entra a las 8, pues véngase a esa hora, véngase a las 7 y pase a orar aquí con los hermanos, pasemos un tiempo. Si no puede orar aquí, pero ore en su casa. Amén. Pase tiempo con el Señor en su casa, en su hogar. Pero no puede haber ayuno sin oración. Estos días que vamos a estar ayunando, ore en la mañana, ore a mediodía, ore en la tarde. Acuérdese que Daniel decía el corito que nos enseñaron, 3 veces oraba Daniel en el día, decía el corito de niño, ¿no? Dice que cuando le prohibieron orar, lo primero que hizo fue llegar a su casa, abrir todas las ventanas y ponerse a orar ahí. ¿Por qué oraba? Entonces, el ayuno y la oración tienen que ir acompañados. No puede haber ayuno sin oración. Tenemos que orar todos los días, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Si usted dice, hermano, pero es que yo trabajo, pues sálgase un ratito por allá afuera,
Hay gente que he visto que en las oficinas salen afuera para fumar. ¿Ha visto esa gente que sale porque no pueden fumar adentro? Y salen afuera y se fuman un cigarro. Salga usted, ¿sí? Y esté con el Señor. 5 minutos, salga y camine y diga, Señor, ayúdame, aquí estoy, fortaléceme, amén. Eso sí, póngase lejos del que está fumando, pero tome esos tiempos para estar con Dios. Y en la noche, antes de dormir, oremos. En las mañanas, oremos. Y sobre todo, queridos hermanos, vamos a estar poniendo nosotros en la semana las listas de oración. Ayúdenos a orar por esas peticiones como iglesia, pero ore por sus necesidades. ¿Está preocupado, preocupada? Ayune y ore por eso. No sabe qué hacer en los próximos meses. Ore y ayune por eso. Hay crisis financiera, ore y ayune por eso. Hay enfermedad, ore y ayune por eso. No hay trabajo, ore y ayune por eso. Recuerda, hermanos, que el Señor nos escucha, como decía el canto que cantábamos al final. Amén. Él me escuchó, Él me respondió y yo estoy agradecido por lo que el Señor hace en medio de nuestras vidas. Amén. Así que, queridos hermanos, es un tiempo de renovación espiritual. El Señor tiene que hacer algo con nosotros en este mes, en este año. El Señor tiene que hacer algo en nuestro corazón. Ayunemos, busquemos el rostro del Señor, pidámosle al Señor. Créanme que el Señor nunca va a tomar una oración y la va a dejar por ahí, olvidada. No, cuando oramos, el Señor nos escucha. Y si hay algo que puedo asegurarles, queridos hermanos, es que el Señor responde. El Señor responde, el Señor atiende. El Señor cambia, el Señor fortalece. Amén. Decía mi esposa, y yo creo que lo testificó aquí alguna vez, pero si usted no lo ha escuchado, cuando ella perdió a su segundo hermano, ella todas las noches se levantaba y se iba a la sala. En los momentos en que ya no podía con el dolor, iba y se sentaba en el sofá. Y ella dice, ahí le decía, Señor, me voy a morir, ayúdame. No sé qué hacer, no puedo con este duelo. Y no dormía. Me consta. Y ella dice que en una de esas oraciones, una madrugada que estaba ahí orando al Señor, la única explicación que tiene es que sintió esa presencia del Espíritu Santo que entró a lo más profundo de su ser, tomó su corazón, la abrazó, la fortaleció y le dijo, hija, aquí estoy yo y todo va a estar bien. Yo estoy contigo y te voy a sanar. Voy a sanar tu corazón roto, voy a sanar tu dolor, voy a restaurarte por completo. Y a partir de ese día, el día siguiente, mi esposa era otra. Porque cuando oramos, lo que sea, aun cuando sea un duelo, aun cuando sea una necesidad de cualquier tipo, el Dios al que estamos adorando nos escucha, está atento, nos ama, pero quiere que su pueblo le busque, quiere que su pueblo ore, quiere que su pueblo se humille. Como decía el cronista, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me buscaren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ese es el Dios que estamos adorando en esta mañana. Puestos de pie, por favor. Amén. Gracias, Señor.